Bueno, si os parece, vamos a empezar la última sesión, el panel 6 de esta tarde. Entendemos que ya llevamos 3 días y que llevamos mucha intensidad, pero que ya es el último empujón y tenemos una tarde y una mesa de lujo, o sea que vamos a aprovechar esta última parte para acabar de hacer un cierre completo a este encuentro transdisciplinar más que multidisciplinar, y ya a ver si nos queda algún rincón para acabar de procesar todo lo que llevamos discutido. Voy a presentar a la mesa. Como hoy tenemos la presencia también de Manuel Castells, que va a hacer el comentario final de la mesa, vamos a hacer las 3 intervenciones, el comentario de Manuel y luego vamos a abrir ya un debate final. Recordamos también que las intervenciones son de 20 minutos. Empezará Eduardo Romanos. Ahí empezará Guiomar Rovira, que viene de la Universidad Autónoma Metropolitana del DF de México. Ella hace una presentación sobre el Yo Soy 132, pero tiene un largo recorrido. Ella es de Barcelona, pero lleva más de 20 años en México. Tuvo el privilegio de estar ahí en el 94, en el lanzamiento zapatista. Ha escrito varios libros sobre los zapatistas, Zapata Vive, Mujeres de Maíz. Y bueno, y por lo que parece sigue vinculada muy estrechamente en los nuevos movimientos que aparecen, en este caso en México, en el Yo Soy 132. Luego tendremos a Eduardo Romanos, de la Complutense de Madrid, que nos presentará un trabajo de vinculación del 15M y Occupy. También estuvo en Acampada Sol y también después estuvo en el aniversario de Occupy en 2012, en septiembre y octubre, realizando trabajo de campo allí que puede explicar la experiencia activista y militante en Occupy. Después tenemos a l'Alisa Neumenja, periodista, autora del libro Guerrillers d'Alta Clat, y que estuvo viviendo en Egipto de 2004 a 2007, con una experiencia con el mundo bloguero y toda la gente más vinculada a las prácticas en red, que de alguna manera también luego tienen un papel muy protagonista en lo que han sido las revueltas árabes, y que ella pues seguramente conoce más bien que el resto de aquí, que nos podrá contar, y también por la suerte de tener a alguien con un conocimiento muy cercano de lo que está pasando hoy en Egipto, y que también nos contará precisamente en este proceso que hablamos de mutación, de estos procesos, estos movimientos redes que cada vez tienen una dimensión global más significativa. Y finalmente, hará el cierre con los comentarios Manuel Castells, que, sociólogo, todos lo conocéis, es director de aquí del IN3, y que, gracias a él también podemos disfrutar de espacios como este, que ha apostado de alguna manera por pensarse también con los movimientos y desde los movimientos, y que creemos que este diálogo puede ser muy interesante. Muchas gracias y empezamos. Bueno, pues yo estoy encantada de estar aquí. Bueno, gracias por la posibilidad de compartir todo lo que hemos compartido estos días. He aprendido, pero mi cabeza está a punto de estallar. Tengo 1000 ideas, 1000 ganas de regresar a contar 1000 cosas, ¿no? y a seguir pensando. Entonces, pues es un privilegio ver que el 15M ha dado todo esto que yo estoy percibiendo aquí, ¿no? Después de muchos años de no estar viviendo aquí el día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo les siento romper un poquito, voy a hablar de otro movimiento hermano, ¿no? del 15M, que es el 132 mexicano, ¿no? Salgo un poco del programa, pero bueno, es para mí además un placer estar con Manuel Castells. Jamás me imaginé aquí desde la distancia leyéndolo tantos años, ¿no? Bueno, dicho esto, la emoción y la pasión que es parte de lo que hacemos y pensamos, pues entro al caso mexicano, ¿no? Yo quisiera presentar el caso mexicano desde una genealogía de cómo se han ido dando los movimientos sociales allá y cómo emerge el 132 como una ruptura, ¿no? Creo que la mayoría, ojalá que sepan, ¿no?, que México está viviendo una emergencia humanitaria. En los últimos 6 años han sido asesinadas, no han muerto, sino que han sido asesinadas 80.000 personas. Es un juvenicidio, ¿no? O sea, juvenicidio en el sentido de que el 90% de los asesinados son jóvenes, ¿no?
hay 26.000 desaparecidos, o sea, es una cifra que en México va bien, ¿verdad? Ustedes aquí saben que va bien, la economía va bien, 26.000 desaparecidos, o sea, para mí es inconcebible que alguien desaparezca, ¿no? Piensen qué significa la desaparición, es un fenómeno espantoso, terrible, ¿no? Que está rompiendo a la sociedad. Cada uno de estos asesinados o de estos desaparecidos genera una cadena de dolor, una herida, y digamos que costará muchísimo recuperar, si acaso se puede recuperar, ¿no? En este panorama, además, vemos una situación absolutamente crítica en cuanto a la libertad de expresión. México es uno de los países del mundo más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Hay 80 periodistas muertos en los últimos 10 años, lo digo con emoción porque yo he sido periodista muchos años. Hay 17 periodistas desaparecidos, ¿no? O sea, la gente se puede desaparecerse, evanescente, ¿no? ¿Qué significa esa amenaza contra la libertad de prensa, contra el periodismo, les digo, desde bombas contra periódicos locales, etcétera? Pues significa bolsones de silencio, zonas del país de las que no sabemos nada, en las que no se produce supuestamente información. Las redes han servido muchas veces para dar a conocer, para generar información ciudadana, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, también hay blogueros asesinados, María Elizabeth Macías, de Nuevo Laredo en Vivo, en noviembre del 2011, ¿no? Por tener una página donde la gente se informa de por qué calle puede llegar a casa, ¿no? Etcétera, etcétera. A todo esto, las televisoras, el duopolio televisivo en México, son dos grandes televisiones que tienen el 90% de las audiencias, Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Hacen un pacto, en el fondo un pacto de silencio, ¿no? De no generar alarma, de no dar esas noticias tan tremebundas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hieren la sensibilidad de la gente, ¿no? Ya me dirán entonces, quienes son periodistas, entonces, ¿qué es noticia? Si no es la muerte y el asesinato y la conmoción, ¿no? Se está normalizando la violencia. A todo esto, ¿cómo arranca el siglo XX mexicano en cuanto a movimientos sociales? Yo veo una atomización y dispersión al empezar el siglo, digamos, en estos últimos 13 años, donde podemos encontrar tres grandes grupos de movimientos. Por un lado, los pueblos indígenas, que tienen que enfrentar la pobreza, ¿no? Como el gran elemento devastador, y la violencia de la pobreza. La migración, un tema dolorosísimo y terrible, la migración de muchísimos jóvenes de los pueblos indígenas al norte, al vecino demasiado cercano, ¿no? Y el narcotráfico. La solución de los pueblos indígenas organizados es la generación de procesos de autonomía, ¿no? Por un lado tenemos las comunidades, la organización en caracoles en Chiapas, todo el proceso chiapaneco, pero lo tenemos en muchísimos otros casos, ¿no? La generación de policías comunitarias, ¿no? Que la palabra policía queda horrible, pero es la forma de generar estructuras de autodefensa territorial, etcétera, ¿no? El tema de la autonomía como muy presente en pueblos indios, pero eso también implica un encapsulamiento de los pueblos indígenas, ¿no? en la autodefensa. Por otro lado, tenemos un gran movimiento de afectados ambientales, ¿no? Donde entran también los pueblos indígenas. Yo creo que la lucha por el medio ambiente es hoy en día la que está aglutinando, en el fondo, la gran mayoría de las causas, ¿no? Y tenemos pues la lucha contra las presas, como en La Parota, contra las minas, como Viricuta y San Javier, contra los vertederos, contra las gasolineras, la lucha también contra catástrofes, como el asesinato de 45 niños en una guardería mal planeada, por eso hablo de asesinato, quemados, que murieron quemados en 2009, ¿no? Todas estas luchas que son muy fuertes también. Y un tercer marco de luchas que son los trabajadores sindicalizados, muy fuertes, con los grandes sindicatos corporativos mexicanos, que son los maestros contra la reforma educativa, contra la privatización de la educación en el fondo, los mineros y los electricistas, ¿no? Bueno, este panorama tan inmenso hay que agregarle por emergencias y luchas importantes como las que ocurrieron en el 2006 con, por un lado, Atenco, ¿no? Con una violencia inaudita, y la APO, que es la Asociación de Pueblos Popular de los Pueblos de Oaxaca, que es una lucha que tuvo una práctica además comunicativa muy interesante, tomando las radios y pidiendo la destitución de un gobernador, Ulises Ruiz, completamente deslegitimado y que no había ganado en las urnas, ¿no? Por otro lado, tenemos en el 2006 la iniciativa zapatista de la otra campaña, que intentó aglutinar a los grupos de izquierda y los colectivos en todo el país, pero que lo hizo en tiempos electorales, justo cuando una de las opciones, que era la de López Obrador, se veía por mucha gente como una posibilidad, y
el subcomandante Marcos, en ese caso, pues atacó bastante al candidato de la izquierda, como previendo que iba a ganar, pero evidentemente no ganó, ¿no? Entonces ahí vemos la emergencia de un gran movimiento nacional, que es el que gira en torno al proceso electoral y en torno a la defensa del voto y la denuncia del fraude electoral del 2006, ¿no? El movimiento que se articula alrededor del candidato Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato, ¿no? Y se genera el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Que es una opción de un movimiento nacional popular con aspiración del poder, con alianzas, con un pie en las instituciones y otro pie en las redes organizativas de la izquierda del país, ¿no? Entonces ahí tenemos como ese panorama complejo de movimientos y en ese caso el 132 rompe, como les decía, con todas estas tradiciones, siento yo, ¿no? Pero se venía gestando. Habían elementos que permitían pensar la emergencia del 132. Por ejemplo, hay algo muy importante en los últimos años que ha sido un enorme movimiento de lo que se llaman los medios libres, ¿no? La aparición de muchísimos colectivos y grupos que trabajan en la comunicación, ¿no? Los activistas comunicativos, ¿no? Y que son multimovimiento y están por todos lados. Por otro lado, vemos también la importancia del 15 de octubre, ¿no? El 15O, cuando... Y esto es un vínculo con las indignadas de acá, ¿no? Y aparecen los indignados mexicanos, ¿no? Que toman las plazas, hay una ocupación de 3 plazas, bueno, está México toma las calles, hay la ocupación de una pequeña asamblea, una pequeña acampada en el Monumento a la Revolución, una acampada delante de la Bolsa y una acampada en Coyoacán, la acampada sur, ¿no? Entonces hay una euforia, una alegría, un contagio sobre lo que estaba pasando acá, ¿no? Lo que pasa es que no va más allá, o sea, era como mucho voluntarismo y no crece, ¿no? Tenía que llegar el 132 para que todas esas experiencias de repente se encadenaran, ¿no? Pero movimientos en red ya había habido, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el 2009 tenemos Internet necesario, toda una lucha que se dio contra un impuesto del 3% a Internet que se debatía en el Parlamento, en el Congreso, y que a través de una campaña en Twitter y una campaña virtual muy fuerte se detiene ese 3% de impuesto agregado, ¿no? En el 2009. Luego vemos otro ensayo, ¿no? Cuando despiden de un programa de radio, de MBS Radio, a Carmen Aristegui, que es quizá la única periodista, ¿no?, del mainstream que habla y cuenta cosas como son, ¿no? Entonces, y la despiden por supuestamente haber mencionado que un diputado dijo que el presidente Felipe Calderón quizá era alcohólico, ¿no? Por haber dicho esto al aire, que estaba dando la nota de algo que decía otro, ¿sale? Es despedida inmediatamente y entonces, bueno, reacciona la gente y ahí es el momento de nacimiento de algo que ha sido importante, creo, en este momento, que es Anonymous en México, ¿no? La actuación de Anonymous. Anonymous aparece fuertemente en ese momento, tira la página de MBS y a la vez, bueno, la multitud se autocongrega en las puertas de MBS, se generan marchas y manifestaciones inmediatas y es fantástico porque tienen que restituir a Carmen Aristegui. No se imaginan la euforia que era eso, era como inconcebible, ¿no? Les digo que Anonymous fue importante también porque en el bicentenario, ¿no?, de la independencia de México, entonces pues también actúa, hay una operación Cártel también en 2011 y empieza a aparecer Anonymous por muchos lugares, ¿no? Guerra contra la corrupción en México, ¿no? Desatan toda una operación contra la corrupción que además estalla en muchos estados, ¿no?, contra las instituciones estatales dentro de México, ¿no? Entonces eso como que de repente es un caldo de cultivo que ya estaba ahí, les digo, medios libres, esta experiencia de los indignados, estas experiencias de Anónimos, ¿no? Todo esto 2012, ¿no? Coyuntura electoral, venían otra vez las elecciones, ¿sí? Como les he contado, el último sexenio ha sido un sexenio terrorífico, ¿no? O sea, nunca mejor dicho. Ustedes, o sea, el nivel de terror que se ha vivido en México es inconcebible. Yo no entiendo cómo me he acostumbrado a él. Les aseguro que me he acostumbrado, ¿no? O sea, se puede vivir con todo, increíble, ¿no? Bueno, entonces, el último sexenio ha sido terrorífico. Entonces se veía que en este nuevo sexenio, en estas elecciones, se estaba dirimiendo algo también muy serio, ¿no? O sea, que las elecciones marcaban una coyuntura y que volvía
el PRI por sus fueros. Como ustedes saben, el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado durante casi todo el siglo XX en México, fue desbancado justo en el 2000 por un partido de derechas, ¿no? El Partido Acción Nacional, y supuestamente esa era la transición democrática, pero realmente no fue ninguna transición democrática, ¿no? Porque lo que presentó es un escenario de capitalismo neoliberal de la peor calaña y además una descomposición completa de lo que sería un Estado de Derecho con la guerra contra el narcoterrorismo, contra el narco, generada por Felipe Calderón en los últimos 6 años. Además vimos también que con esta supuesta transición a la democracia del partido de derecha, los medios, un tema importante, quedaron completamente intocados, ¿no? Se pasó del control autoritario de los medios, que era lo que ejerció el PRI durante, les digo, casi todo el siglo XX, al sometimiento del Estado a los medios, ¿no? Los medios como poderes salvajes, ¿no? Y ahí vemos, hay casos emblemáticos como que en 10 minutos se aprobó en el 2005 la ley Televisa, ¿no? Que la tuvieron que revocar porque era inconstitucional, pero habla de la telebancada, ¿no? De esos poderes fácticos en el Congreso del país, ¿no? Bueno, las elecciones entonces del 2012 son las primeras en que entra en juego la web 2.0, ¿no? Y ahí vemos los típicos mecanismos del priismo, o sea, de la cultura priista. Piensen que el partido de Estado, el PRI, ha impregnado la política y la cultura política mexicana. Entonces vemos aparecer los acarreados digitales, ¿no? O sea, Peña Nieto, por ejemplo, tiene su ejército de activistas, y además lo sé porque yo soy profesora en comunicación y tengo estudiantes míos que no hay otro trabajo que encuentren más que hacer de generar bots y trolls en campañas electorales, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la primera elección donde aparecen las redes sociales, ¿no? Muy interesante. Y en todo este panorama, 11 de mayo, Peña Nieto, el candidato del PRI, el candidato de la televisión, su mujer es la gaviota, ya solo con el nombre se pueden imaginar, ¿no? La gaviota vuela alto y en las telenovelas de Televisa, ¿no? O sea, un candidato fabricado por el marketing y por la televisión, ¿no? Este candidato va a una universidad privada, la Universidad Iberoamericana, y se enfrenta a una serie de estudiantes que de repente lo interpelan sobre Atenco. Me parece súper interesante porque muchos eran muy jóvenes y ya hacía 6 años que había pasado lo de Atenco. En Atenco, digamos, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ¿no? Se ejerció una represión contra un movimiento campesino de una forma brutal, una acción de guerra contra un pueblo, donde 47 mujeres fueron violadas, 2 catalanas, 200 detenidos, y fue una cosa absolutamente brutal que además documentó la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que es una comisión muy interesante, organizada en red también, y que tiene una enorme sede en Cataluña, muy fuerte en el local, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, cuando los chicos le preguntan a Peña Nieto qué pasó en Atenco, como les digo, con este panorama, donde además murieron 2 chicos, ¿no? A consecuencia de eso, Peña Nieto dice que asume completamente la responsabilidad de lo que pasó en Atenco, ¿no? Bueno, entonces se arma el desmadre completo y ya no voy a abundar con eso, ¿no? O sea, Peña Nieto tiene que huir por los baños de la universidad, entonces, y bueno, todo esto es grabado, tuiteado, ¿no? Subido a YouTube instantáneamente, todos lo vemos, no podemos creerlo, ¿no? O sea, los de las universidades públicas diciendo, miren, esto pasa en una universidad privada y nosotros qué, ¿no? Nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, fue un verdadero acontecimiento esto, ¿no? Pero en la televisión, esa noche, pues se pueden imaginar, ¿no? La televisión sigue sus prácticas, como si no existieran las redes sociales, como si no nos hubiéramos enterado todos de lo que ya había pasado en la Ibero, ¿no? Y en la televisión dicen, no, por supuesto, no eran estudiantes, eran acarreados. Acarreados es una palabra mexicana muy propia del estilo de la cultura mexicana, que es gente pagada para ir a un meeting o para ir a un lugar, ¿no? Además los mandaba López Obrador, el candidato de la izquierda, o sea, todo eso como gente manipulada y tal, ¿no? Y al día siguiente, las televisoras, al día siguiente la mayoría de periódicos titulan con éxito de Peña Nieto a pesar de intento de boicot, ¿no? Entonces, bueno, los chavos de la Ibero, que no están tan acostumbrados, ¿no? A ver cómo la mentira es flagrante, ¿no? En los medios hoy en día, pues se sintieron absolutamente desbordados e indignados. Y bueno, ese fin de semana, 2 de ellos llamaron a ser
por Facebook, un evento en Facebook, que es un video por la verdad, ¿no? Y pidieron que cada quien, que los que estaban ahí, mandaran su foto y dijeran, ¿no? Pues que no eran acarreados. Eso hicieron y lograron un video que es 131 estudiantes de la Ibero, ¿no? Donde aparecen ellos pues dando la cara, mostrando su credencial y pidiendo el derecho de réplica, ¿no? El derecho de réplica, o sea, realmente es una lucha por la libertad de expresión y por la transparencia en la información, ¿no? Entonces, ese video se vuelve viral, ¿no? Se convierte en tendencia en Twitter inmediatamente y ahí aparece algo imprevisto, ¿no? Aparece ese gran acontecimiento, esta gran autoconvocatoria que va a dar lugar al 132, ¿no? Porque, bueno, entonces inmediatamente la gente sale, bueno, los estudiantes de las universidades privadas convocan a 2 marchas, a las 2 sedes de Televisa, bien interesante, ¿no? Lugares de manifestación nuevos en México, jamás nadie se había manifestado, digamos, ante Televisión Azteca, ante Televisa, ¿no? Entonces, estos jóvenes se van a las televisoras, ¿no? Y ya aparecen ahí ya los carteles de yo soy 132, ¿no? Diciendo yo soy uno más, ¿no? Entonces, ahí vemos esa explosión. El 23 de mayo ya se convoca una reunión en la Estela de Luz. ¿Cuánto me queda? ¿No me siguen? ¡Ostras! Bueno, tengo tantas cosas que contar. Y toda la historia. Bueno, y entonces, bueno, vemos en la Estela de Luz ya también un lugar que no era habitual. Piensen que en México hay continuamente marchas, continuamente protestas, continuamente manifestaciones, pero nunca habían habido ni en Televisa ni en la Estela de Luz. La Estela de Luz es un monumento, que es el monumento al gran fraude cometido por Peña Nieto, también con una inversión de dinero supuestamente para inaugurarse para el bicentenario, ¿no? Y que no alcanzó el dinero y una cosa espantosa, y ese se convierte en un lugar de la protesta, ya es un lugar tomado de la ciudad, y ahí todo revienta, ¿no? O sea, ya llega muchísima gente, se forma una marcha. Lo más interesante del 132 es que además camina y camina y camina, ¿no? Yo pensaba, aquí han tenido ustedes la acampada, digo, ¡ay, qué bien!, ¿no? Porque el 132 no ha parado de caminar, ¿no? Una cosa delirante. Sí, por todas las calles. Y yo creo que tiene que ver un componente, o sea, son muy jóvenes, los de la asamblea de posgrado ya me decía, híjole, es que ya nosotros, digo, bueno, pues los que ya somos profes, imagínate, ¿no? Todavía nos cuesta más seguir, ¿no? Bajo el sol, camina y camina, ¿no? Pero bueno, en la Estela de Luz estalla, eso ya es muchísima más gente. Luego hay el 30 de mayo la Asamblea Nacional Interuniversitaria en CEU, en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Ahí también 14 mesas, un momento de clímax total, hay discursos muy emotivos, muy poéticos, llamando a la memoria histórica, recuperando las luchas del país, ¿no? Y, digamos, y una cantidad de gente imprevista, ¿no? En ese momento a mí me resultó muy divertido porque todos dijeron, todo el mundo estaba preocupado organizando su asamblea en su lugar, en su facultad y tal, y nadie estaba organizando nada, ¿no? De lo común. Entonces es muy interesante cómo todo se va dando, ¿no? No teníamos, ay, ¿quién pone el templo? Nadie pone, es que no hay nadie haciendo el movimiento, ¿no? En alguna entrevista mía me encanta porque dicen, es que no había nadie más que nosotros haciendo el movimiento, que me parece bien interesante porque tiene que ver con esta autocomunicación de masas, que tiene que ver con esta autopolítica, ¿no? Autoconvocatoria. Ya luego en la primera asamblea de voceros de la UNAM vemos esta diversidad, cómo estalla el movimiento y cómo busca, en ese sentido que les decía, de romper con lo anterior y buscar una nueva vía, es que este movimiento se declara, digamos, a ver, lo tengo que encontrar porque sí, o sea, se considera no partidario, pero apolítico. Entonces, camina por el filo de lo que hasta ahora habían sido el gran movimiento por el triunfo de López Obrador, la gran izquierda institucional y todo el movimiento social que hay atrás, que hay un movimiento campesino, hay un movimiento urbano muy fuerte de apoyo a López Obrador, y por el otro lado, lo que les decía, el movimiento por la justicia, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, por ejemplo, con todas las víctimas de la violencia, ¿no? Que ha llamado a anular el voto, ¿sale? Anular el voto. Y por otro lado, digamos, la herencia del zapatismo, que también dice que el abstencionismo es la solución porque todos son iguales, ¿no? Entonces, el 132 dice, no todos son iguales, no vamos a anular el voto, no vamos a apoyar a Morena, a López Obrador, nosotros vamos a pedir un voto informado, ¿no? Vamos a pedir la democratización de los medios y vamos a pedir el derecho, ¿no? A una ciudadanía. En ese sentido me parece clave la expresión incluso del movimiento, el yo soy, ¿no? La idea
idea del yo soy completamente al revés de la estrategia del anonimato, ¿no? Porque el anonimato tiene nombre, ¿no? En este caso, y si vemos dar la cara, ha sido muy importante en el 132, y son primero los chavos de la Ibero, los hijos de las élites, los que dan esa cara, ¿no? Ante la restauración, además de un sistema autoritario, digámoslo así, ¿no? Y dicen quién son, muestran la credencial y no es un discurso coral, sino que es un discurso a plano cerrado de cada quien dando la cara, mostrando su credencial, diciendo su nombre, ¿no? Y encadenado, ¿no? Uno tras otro. Puede ser el mismo discurso, pero cada quien dice su parte del discurso. Este elemento me parece también muy relevante en el sentido de la no delegación, ¿no? Es un movimiento que apuesta por la autorrepresentación, o sea, la presentación más bien, y la no delegación de lo que se quiere decir. Y ahí aparece el estilo Yo soy 132, que en ese remix de las redes, que me parece fabuloso, estalla en 1000 posibilidades, aparecen videos con el mismo formato, ¿no? No hay tiempo de mostrarlos, por ejemplo, de los menores, el Yo soy 133, ¿no? Todos los chavales de menos de 18 años que muestran, que enseñan su credencial de la escuela y dicen, yo soy 130, o sea, yo todavía no tengo 18 años, pero este país me preocupa, no voy a poder votar, ¿no? Pero tal, ¿no? Y uno tras otro, tras otro, tras otro. Y luego los papás de los 132 también hacen otro video. Y luego los académicos hacen otro video. Bueno, y entonces vemos ahí el estallido de una producción muy creativa y muy interesante de gente mostrándose, dando la cara y diciendo yo soy, ¿no? Esa primera persona no delegada, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el estilo este que para mí es contar, ¿no? O sea, dar la cara, contar. O sea, contar es un ejercicio prefigurativo de una ciudadanía todavía no presente, pero que se actúa como si fuera real, ¿no? El decir, importa lo que yo diga, importa lo que yo soy, importa, ¿no? Sale en un país donde no importa, ¿no? Donde el 90% de los asesinatos están impunes, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece clave este asunto. Luego me parece también el apoyo de Anonymous fue también muy interesante, ¿no? Se apuntó rapidísimo también al 132, pidiendo también un voto informado, sin posicionarse por ningún candidato. Atacó a Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, luego el 28 de mayo contra Gobernación, y dice, hagamos de este país un lugar donde vivir. México no quiere una cara de telenovela en la presidencia. Anonymous México 132. El 11 de junio, cuando The Guardian publica algo que ya habían publicado los periodistas mexicanos, pero que nadie pela, y es todos los papeles que documentan cómo Peña Nieto había comprado espacios en televisión para su propaganda desde quién sabe cuándo, desde telenovelas hasta lo que quieran, ¿no? En todo tipo de espacios había comprado su publicidad, ¿no? Se desvela por The Guardian, y bueno, y ahí Anonymous lanza una operación que es Copete Leaks, ¿no? Donde aparecen las 50 páginas de organizaciones y escuelas y empresas y tal que apoyan al PRI, ¿no? El 132 organiza un debate de los candidatos, si se fijan es un movimiento bien extraño y bien interesante, el 19 de junio, donde acuden todos los candidatos menos Peña Nieto, ¿no? Y lo transmiten por vía internet nada más, ¿sale? Pero es visto por muchísima gente. Y luego también instala 6 días antes de las elecciones la campaña Revolución, 6 días para salvar a México, ¿no? El día antes de las elecciones lanza una marcha silenciosa, también inmensa, interminable, de caminar y caminar y caminar, ¿no? Con luces, pasando por Televisa, porque además todas las marchas derivan y pasan por la televisión, ¿no? Una marcha con antorchas que se entra en el Zócalo, muy emotiva, llena de arte y de cultura. El 1 de julio... Muchísimos jóvenes se han apuntado como observadores electorales, un fenómeno inaudito, ¿no? Están cuidando, y se organiza todo lo que es la vigilancia ciudadana de las elecciones. Todo el mundo toma imágenes de las casillas donde va a votar, ¿no? Para que ahí en la pancarta de cuántos son los votos, que al menos haya un recuento ciudadano de esos votos, porque en el 2006 hubo un fraude bestial, ¿no? En lo que hubo entonces fue la compra de la elección completamente. En las páginas de Yo Soy 132 y con todas estas iniciativas se documenta la compra del voto, se ven las manifestaciones de la gente exigiendo su bono y tal por haber votado por Peña Nieto, porque la gente se empieza a poner nerviosa, que ya no nos van a pagar por haber votado. Entonces son unos videos muy, muy alucinantes, ¿no? Si ustedes han visto algún día una marcha de gente que ha vendido su voto pidiendo que le paguen, ya me dirán, ¿no? Yo les juro que no podía creerlo. Bueno, en resumen, es curioso, pero
Entre los jóvenes de entre 18 y 24 años hubo una participación del 63% en las elecciones. Se perdieron las elecciones y el 1 de julio en la tarde pues fue una cosa muy triste, ¿no? Porque bueno, la gente estaba con, la impotencia inmensa de lo que es acabar con un régimen como el régimen mexicano, con tantísimos años, décadas en el poder, ¿no? Y nada, ahí fuimos benditos por la lluvia y por una marcha interminable que duró 4 o 5 horas, ¿no? O sea, para mí es como evocativo pensar también en imágenes metafóricas, ¿no? Mientras el país se hunde en el desastre, en la tristeza, en el dolor más inconcebible de toda esa muerte y de toda esa violencia, ¿no? Los jóvenes, la mayoría universitarios, la mayoría, con ganas de inventar otra cosa, caminan bajo la lluvia, ¿no? O sea, una cosa como en la desesperación que hacemos, ¿no? O sea, y producen música, producen afecto, producen emoción, ¿no? Espacios de otro mundo posible aquí y ahora, ¿no? Entonces, muy interesante. Y ya solo para acabar, bueno, hicieron un contrainforme sobre qué habían resultado los 6 años. Ha habido una enorme producción, una enorme capacidad de pensar el país, de pensar cuáles son las propuestas, de pensar qué sigue, ¿no? El 1 de diciembre fue la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. El movimiento se organizó para protestar contra ello y ahí viene el quiebre, yo siento, porque hubo una represión brutal, no solo una represión brutal, porque estaba planeada, el Congreso estaba rodeado por antidisturbios y con un aparato de guerra, etcétera, etcétera, sino que también el movimiento mismo se dividió entre quienes pensaron que todas las estrategias de lucha eran viables, etcétera, etcétera. Entonces hubo el empleo, digamos, de cócteles Molotov, hubo balas de goma de parte de la policía, un chico quedó sin ojos, sin un ojo, como aquí pasó con Esther. Y un profesor de 60 años pues le volaron el cerebro, ¿no? Sigue vivo de milagro, pero tal. Y ahí vemos cómo, yo pensando en lo que se decía el otro día aquí, cómo de repente vuelve Prometeo, ¿no? Vuelve Prometeo y desplaza a Hermes, ¿no? En el sentido de todas las formas de lucha posible. Perfecto. Sí, solo quería acabar con esto, o sea, cómo el imaginario de la violencia, el imaginario de la protesta, el imaginario de la batalla campal, ¿no? Vuelve a permear entre los chavos, entre los jóvenes que dicen, pues no sirve de nada, ¿no? Protestar pacíficamente. Entonces vuelve Prometeo con su imaginario masculino, con su imaginario belicista, ¿no? Y desplaza a Hermes, que yo creo que Hermes le tenemos que encontrar un nombre femenino, porque Hermes, el espacio de lo prefigurativo, el espacio donde se borra lo privado y lo público, el espacio donde todos podemos estar, no solo los que tienen fuerza, ¿no? Quedó desarticulado, ¿no? Entonces, ojalá que vuelva nuestra Herma, ¿no? por sus fueros, ¿no? Gracias.